Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva lección del curso de ejercicios resueltos de derivadas parciales. En esta lección estaremos resolviendo el ejercicio número 12, que dice así: tenemos la función z f de u con u igual a x a la 5 más y a la 3, y nos dice que calcule la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y. Ok, aquí nos da una función u, una función f con un cambio de variable u. ¿Qué significa la función f? Nos dicen que es una función general. Sería igual si nos dieran una función seno con x a la 5 más y a la 3. Y decimos que esto es igual a seno de u. En este caso no sabemos qué es f, pero sabemos que es una función. Pero podría ser cualquiera. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos dan una función f, dicho así, f general, es una función que tiene un tratamiento general. Puede ser cualquiera. Una vez entendido eso, entonces calculemos la derivada. La derivada parcial de z respecto a x es igual a la derivada parcial de f de u respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces derivamos f de u respecto a u. ¿Por qué utilizamos regla de la cadena? Por la derivada parcial de u respecto a x. Ahora bien, continuamos con la derivada y sería la derivada de f respecto a u sería f' de u por la derivada de u. ¿Y u qué es? X a la 5 más y a la 3 respecto a x. Continuamos con nuestra derivada y sería f'. Como no sabemos qué tipo de función es, si es un seno, un coseno, un tangente, si es una raíz, lo único que nos queda es decir f'. Es decir, hemos derivado la función. Eso es lo que queremos decir con el f'. Por, como es una suma de derivadas, es una suma de la función, entonces hacemos una suma de derivadas respecto a x. Como y a la 3 no tiene x, no me interesa si se da 0. Y la derivada de x a la 5 sería 5x a la 4. Podemos reemplazar u en la función final y sería f' de x a la 5 más y a la 3 por 5x a la 4. Así hemos encontrado la derivada parcial de z respecto a x. Ahora encontremos la derivada parcial de z respecto a y. Es importante mencionar que en futuros ejercicios aparecerán funciones de 2, 3 y más variables en donde f' incluso aparecerá f' de prima de prima, es decir, hasta 3 veces tendremos que derivar una función general. Continuamos con el ejercicio, sería f de u. En algunos ejercicios el cambio de variable no me lo darán, yo tendré que saber cuándo aplicar ese cambio de variable. Tenemos f de u respecto a y por, disculpen, esto es igual a como es regla de la cadena, es decir, la función tiene una composición, entonces sería la derivada de f de u respecto a u por la derivada de u respecto a y. Ahora bien, la derivada de f de u respecto a u sería f' de u por la derivada de u, que sería, la derivada de u sería x a la 5 más y a la 3 entre respecto a y. Esto finalmente sería f' de u, x a la 5, como no tiene y, nos hace 0, y la derivada de y a la 3 respecto a y sería 3y a la 2. Ahora finalmente reemplazamos el u en la función final, solo si queremos, o como su profesor lo espere, o si los dejará utilizar el u y especificar qué es u.
pero en este caso podemos reemplazarlo x a la 5 más y a la 3 por 3y a la 2. Así hemos encontrado la derivada parcial de z respecto a y.